Bueno, pues eso, soy Miguel Ángel, monté una casa rural y eso, como mi afición ha sido toda la vida a las aves y la naturaleza, pues la intenté orientar un poquito hacia el turismo ornitológico. Entonces lo primero que hice fue pensar que un hike, como usuario del turismo ornitológico, sabía que los hikes era lo que más demandaba a la gente o lo que más nos gustaba. Entonces empecé a pensar a ver cómo lo podía hacer. Entonces yo os cuento mi experiencia montando el hike. Evidentemente habrá miles de cosas, ¿no? Entonces el proceso que llevé, lo primero era buscar un emplazamiento. Ahí hay varios aspectos a pensar, pero bueno, conseguir los permisos, la orientación del hike, más o menos pues en qué visión tiene que tener, por dónde tiene que entrar la luz, los materiales que empleé, empezar con las aportaciones, siempre contando primero con tener los permisos que nos piden, luego cosas a tener en cuenta, que esto yo creo que es bastante interesante, y el mantenimiento. Buscar emplazamiento, hay que tener en cuenta que sea un sitio no transitado. Yo conozco algunos hikes por ahí que de vez en cuando se van las aves porque pasa mucha gente, pasan bicicletas. Entonces tenéis que tener en cuenta que si queréis montar un hike hay que perder mucho tiempo en buscar un sitio adecuado, que no esté muy transitado, no demasiado lejos de un camino. ¿Por qué? Porque ese hike hay que construirlo. Tú necesitas llevar materiales. Evidentemente, si está muy lejos, pues tienes que llevarlas a la espalda. El agua muy importante también, Monegros súper importante, ¿no? Pero bueno, que tenga agua de agua también es importante. La luminosidad, que sea un sitio que le entre luz, porque para verlos bien y la fotografía es necesario. Y luego, si podéis elegir un poquito de diversidad de hábitat, que haya algo mezclado, un río, que haya algún campo de cultivo, que haya algún bosque, siempre eso te va a generar que las especies que te vengan sean más diversas. Entonces, bueno, por ejemplo, esto es donde lo tengo yo, esto es la zona del embalse de Mediano, la cola del embalse, no sé muy bien, pero bueno, toda esta zona de aquí es una zona inundable. Cuando el embalse está lleno, todo esto está lleno de agua. Este es el río La Nata, aquí hay bosques, campos de cultivo, y el hike lo tengo aquí, colocado en un cabezo. Entonces, joder, di infinidad de vueltas, porque claro, tenía que contar con la altura máxima del embalse, porque el sitio que elegí, luego me di cuenta que se inundaba, que no fueran pescadores. Los pescadores van a emplear los cursos de río de agua y eso lo ves en el suelo, porque se dejan siempre un poco de nylon, el papel, el plata del bocadillo. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, buscar sitios que sean lo menos transitados. Entonces yo aquí, después de dar muchas vueltas, lo elegí y lo tengo ahí colocado, teniendo en cuenta que cuando se llena el embalse, pues tengo la zona del embalse, que las acuáticas es un sitio muy chulo para ver. Vale, el siguiente, conseguir permisos. Una vez que tienes elegido el sitio, en mi caso, el terreno era de la Che. Joder, por la iglesia hemos topado. No sé si conoceréis cómo funciona la Che. 7 meses esperando a que me contestaran. Porque pedí permiso para colocar la caseta en una finca suya. Entonces, tienes que hablar con la Che, tienes que presentar un proyecto y que ellos te lo... Bueno, cuando lo pedí yo no sabía ni lo que era un hike. Fui allí, oye, que quiero poner un hike. Y digo, pero ¿y eso qué es? Pues tienes que explicarlo y tal. En el proyecto tienes que describir el proyecto, tus objetivos y tal, describir el hike, cómo va a ser la caseta físicamente, y luego eso, sobre todo, presentarlo telemáticamente para que quede constancia. Entonces, eso va a misa. Si tú lo mandas por Orbe, me parece que se llama el programa, eso, luego ellos te mandan el acuse de recibo y ya te tienen que contestar. No pueden decir que si se manda espabelado que lo dejé aquí, no, eso tiene como que estar registrado. Vale, una vez que conseguí el permiso de la Che, pedí el permiso del INAVA para que me dejaran hacer aportaciones de alimentos. O sea, siempre hablando de paseriformes, nunca ni de rapaces, ni de necrófagas, nada de eso. Vale, esto sería lo que es el proyecto, bueno, pues un poco el plano de situación, la caseta, la primera que monté era de chapa, y un poco la descripción de los objetivos que quería tener. Bueno, también es verdad, como di muchas vueltas para buscar el hike, el emplazamiento, me di cuenta que había una
una posibilidad de hacer una ruta multitemática, que le dice botánica, ornitológica y geológica, por los alrededores de Gerbe, poniendo información. Entonces aquí al INAGA mismo también le pedí permiso para poder hacer esa ruta. Como era una ruta que no tenía que hacer movimientos de tierra ni nada raro, entonces ellos me dijeron que en principio que no había problema. Si tenía el permiso del propietario de la tierra, ellos no podrían ningún problema. Entonces, eso, pedí los permisos al INAGA, a la CHE. Esto es la resolución favorable, porque me llegó esto de la CHE pegado antes de la vida. Ahí pone informe favorable. Vale. Entonces, el condicionado es lo que hay que leer atentamente también, porque te especifica que vale, que es un HAL, que tienes que poner semillas de cereales y tal, comida típica de paseriformes pequeños, te especifica que no puedes poner alimentos que vayan orientados a rapaces, la cadencia, máximo 3 veces a la semana, y no me acuerdo qué era otro. Eso, muy importante, si un forestal o alguien de la zona detecta que influimos sustancialmente en la vida silvestre de las aves, o que las aves, por ejemplo, interactúan mucho con una carretera cercana o lo que sea, te pueden quitar el permiso y se pasa. O sea, no tienen que hacer nada más que quitar el permiso. Entonces, esto de los permisos es un poco laborioso. Pasa que yo aproveché para, mientras pedía permiso y todo eso, pues organizar también el tema de la ruta, hacer el diseño de los carteles, en fin, un poco de vidilla. Lo que os decía, una vez que tienes el sitio, los permisos, la orientación del HAI es muy, muy importante. Yo aconsejo siempre, pues eso, la orientación norte-sur, porque para que el sol haga así también depende de la zona donde esté, si hay un bosque, si no sé qué, pero eso hay que tenerlo muy en cuenta y ver cuál es la mejor luz. Siempre eso, para que te dé la luz un poco de espalda. También hay fotógrafos que les gustan los contraluces, en fin. Exactamente, luego eso que... Esto es otro detalle. El tema del HAI, lo que se pone cristal, no se pone cristal, se pone espía, se pone reflex, entonces eso hay que, ahora os explicaré también. Luego los posaderos, a mí también me gusta mucho perder tiempo y lo voy cambiando muchas veces, que sea lo más natural posible, que no se vea, a veces que se ve, pero bueno, que no se vea la comida, y eso teniendo en cuenta los elementos naturales que tenemos donde vamos a ponerlo, pues aprovechar pequeños rincones de un árbol o cualquier cosilla para poner ahí la alimentación y sea lo más natural posible. Materiales. Bueno, en mi caso el primero fue de chapa, el segundo fue de madera, porque poco a poco evolucionas. Y lo que os comentaba, el cristal tendría que ser sin cristal. Tienes un problema, que te oyen más. Si tú pones, también no aconsejo la ráfaga, porque la ráfaga en las cámaras les asusta bastante. Luego tienes que poner o cristal espía o cristal reflex. El cristal espía es muy bueno porque no te ven ni de coña, o sea, vale bastante dinero y te quitan 3-4 puntos de diafragma mínimo. Es una, o sea, y encima te queda todo amarillo, casi todo de Canon, las fotos. Y luego están los reflex, que son los más adecuados para fotografía y para niños y tal, para familias, porque quitan un poco el sonido y eso no afecta prácticamente en los diafragmas, en la luminosidad, pero tiene un problema, claro, que si tienes que tener tú menos luz que la que hay fuera. Si hace así, hace el efecto espejo y ya no te ven. Si está el día nublado y tal, bueno, pues ya tienes que estar con un poquito más de cuidado para los movimientos de hacerlo muy bruscos. Otra cosa muy, muy importante también, inclinar el cristal, o sea, el espejo, dejarlo así un poquito, para que cuando el pájaro esté vea reflejado árboles, o sea, el suelo, no vea el cielo. ¿Qué pasa? Si ve el cielo, si viene el gavilán, él se va corriendo escapando y que él ve el cielo, ¡pam!, se chocan. Entonces es importante que la inclinación que se coloque, si se coloca cristal, si se coloca sobre todo el reflex, que sé que había antes en las puertas de cuarto de todas las casas, que eran unos cuarteles así que eran como espejo. Pues esto igual, inclinarlo un poquito hacia abajo. Aprovechar el HAI para aprovechamiento del agua, de la lluvia, en un pequeño depósito, y eso te sirve para en agosto emplear ese agua y rellenando un poquito la charca. Si hay que echar. Cámara de fototampeo, muy importante para saber lo que nos visita.
Porque una cosa es lo que tú veas, otra cosa es lo que pasa cuando tú te vas. O por la noche, que eso es de la marinera. Vale, este sería, por ejemplo, el de chapa, lo que os comentaba. Estos dos cristales en principio eran espía, pero ojo, tenía que haber muy buena luz para sacar unas fotos decentes. Y luego tenía estas dos laterales que se ven ahí, que simplemente era, pero esas enseguida existí porque tenía la zona de aportes a unos 3 metros, entonces enseguida te oyen, te ven y no se iban, ¿no? No me convencía. Primero me lo hice en casa, lo tuneé, le puse las ventanas y luego lo desmonté y lo monté en el sitio donde lo hice. Vale. Luego, bueno, hablando con un amigo, me cansaba de la chapa, se oye mucho. Cualquier movimiento que hace, cruje todo. Entonces, un amigo también de Berlín, Aragón, que se fue, tenía un hide, lo tenía ya así. Una estructura metálica con unos angulares que tú clavas en el suelo, metes 4 palos y ya empiezas a clavar las maderas. Lo que os comentaba, y se ve, claro, depende de dónde lo pongas, puedes tener varios aprovechamientos. El mío aproveché la zona de aportes, que puse una zonita de agua, la zona de aportes aquí, y luego a la parte de atrás es donde está el río La Nata, o el embalse mediano, depende de cómo está de agua. Entonces puse 2 ventanas, hay que tener en cuenta lo mismo. Si abres una, tienes que cerrar la otra, porque si no se genera mucha luz dentro y te ven. Entonces, eso sí, eso para evitar colisiones también, con los cristales hay que poner un tape en el cristal para que no se golpee, porque si no, aunque lo pongas inclinado, pues siempre alguno se golpea. Estando en el high pasa. Eso es muy importante también, dejarlo tapado. Lo de dentro, lo mismo por el tema de luz, aquí ahí se ve lo que sería la zona del embalse del río y está la zona de aportes. Moqueta negra para que absorba la luz y no deje que haya menos luminosidad dentro que fuera. Y el suelo como de gomilla, es una goma para evitar también los sonidos, o sea, que cruja la madera un poco. Luego ya aquí el que sea se lleva su tripo, bueno, limpiar cristales también es importante. Las aportaciones, dependiendo de las aves que nos vengan, pero bueno, si son paseriformes, pues eso, cereales. Mi política, igual que en mi casa rural, es todo el kilómetro cero. Yo voy a la cooperativa de Aensa y compro un saco de pipas, un saco de trigo, avena, lo mezclo, y sobre todo y nueces también. Pero también los pongo frutos del bosque, las bólicas de la hiedra es muy buena ahora en esta época. Lo de la carrasca, bueno, las bellotas, también les gustan mucho los arrendajos, en fin, es ir probando, ir cambiando la dieta para que sea un poco equilibrada. Es importante cómo coloques la comida, lo que os he dicho antes, que no se vea, pero sobre todo los fotógrafos. Yo en mi high tiene fotógrafos que vienen a ver cualquier ave, ¿no? Lo que sea, pero si te viene una familia eso da igual. Y a mí personalmente me llena más que venga una familia con niños que van a ver y tú los de salir del high a la familia y a los hijos y que alucinas. Pues estás dando un razonamiento para respetar la naturaleza. Entonces a eso se les da un poquito más igual de cómo esté la comida puesta o no puesta. Al fotógrafo profesional sí que hay que montarlo un poquito más disimulado todo, que parezca más natural, lo más natural posible. A tener en cuenta, muy importante, los jabalíes. Tú echas cereales, echas tal, eso a los jabalíes, los corzos, la fuina, la garduña, la jineta, todos esos mamíferos vienen por la noche y se ponen tibios. Vale, no pasa nada, pero lo malo cuando viene el jabalí. Cuando viene el jabalí, sobre todo el macho, es que te desarma toda la campana varera, o sea, te deja piedras sobre piedras. Las piedras las tira por todos lados, en fin. Y he probado miles de cosas, sirenas, alarmas, sensores, luces, pelo humano, lo mejor. Lo digo porque si lo montáis os pasará. Pelo humano de peluquería, que os dejen un poco y ponéis unos saquetes en las zonas así cerquita, que no les caiga agua para que no se pierda el efecto, y un poquito de colonia, cada 2 o 3 días. De colonia esta de los chinos, ¿no? Que sea, da igual. Y luego los roedores, claro, pues el roedor también te viene, pero, bueno, ahora os explico. Eso que lo tengáis en cuenta que van a aparecer, sí o sí. Porque por la noche eso es su casa y tú les has puesto comida en su casa y ellos se la comen, ya está. Sobre todo, así como un poco de conclusión, tenéis que tener en cuenta que montar un hide no es algo muy, o sea, es muy importante. Estáis generando
unas expectativas a unas aves, estás generando mucha biodiversidad, porque tú vienes, ahora por ejemplo en mi hija está viendo el gavilán. Claro, vienen muchos pajaretes, vienen muchos pinzones, pues el gavilán 3 o 4 veces al día pasa por allí. Las rapaces nocturnas, lo mismo, como hay ratoncillos que viven debajo de las piedras, pues vienen las rapaces nocturnas. Como tienes la charca, hay ranas, hay insectos, te vienen aves que comen las lavanderas, por ejemplo. Como hay ranas, hay veces que te viene la culebra de collar, o está el lagarto celado, o sea, es una responsabilidad, a mí me sienta como una responsabilidad grande, porque veo que estás generando una biodiversidad que dependen un poquito de ti y que les estás generando, facilitando un poco la vida. No, ya, vale, sí, es para mi interés, ¿no? Para que vengan fotógrafos o familias y sacar rendimiento económico. Pero para mí me llena mucho más ver que has generado ahí como una pequeña isla donde ellos están bien. Bueno, cuando viene el gavilán, ¿no? Entonces, sobre todo eso. Bueno, sí, los frutos secos también, las ardillas, también, es una cosa curiosa, las ardillas también vienen. Entonces, o sea, que generas ahí un microhábitat que es favorable para las aves y para el resto de mamíferos y animales que dependen de ellos. Ahora estoy también poniendo alguna planta para las mariposas, porque también viene como pones agua, pones fruta también, algo de fruta, claro, las mariposas a los azúcares y todo esto también suelen venir. Y hay unas plantas, unos cardillos que les gusta mucho, pues también si viene alguna mariposa, pues también. Vale, y luego, bueno, esto es lo que les decía de la ruta ornitológica, geológica y botánica. Está así por los alrededores del pueblo. Hablo de las aves en los 3 distintos hábitats, hablo un poco de geología y hablo un poco de botánica, que empecé a hablar sobre todo de las orquídeas, porque me sorprendió de la variedad que había. Luego vino Conchita Muñoz y ese cartel que tengo ahí con orquídeas ya tengo que corregir bastantes cosas. Siempre, bueno, materiales reciclados, la diseñadora era de AINSA, o sea, siempre intento que sea todo de la tierra, todo lo que puedo. Bueno, y esto es para terminar con el herrerillo que os decía, es disfrutar de lo que las aves nos dan. Este es un cristal espía y ellos no ven nada, pero parece que estaba hablando conmigo. Nada. Bueno, esto es para luego y ya está. ¿Alguna pregunta ahora? Lo tengo cerrado, muy importante. ¿No te lo abre? ¿No te lo abre? No, tengo hasta el trípode. Hasta la cámara. La comida la tengo ahí. Eso, la Che, la primera vez que fui a hablar con la Che para que me diera el permiso, me decía que me iba a cobrar un canon. Digo, a ver, que tener la Che allí, más de millones de hectáreas de pinares que no los gestionáis, y vengo yo a decirte que necesito 2 metros cuadrados para colocar y me vas a cobrar un canon. Pues que me quería cobrar un canon porque era terreno nacional, que no sé qué. Digo, yo si quieres lo dejo abierto. Bueno, pues si lo dejas abierto, pues vale, pues lo dejas abierto. ¿Qué hice? Hablar con el forestal, evidentemente si lo dejo abierto, la gente joven, tal, no sé qué, pues se emplea para todo menos para Jai. Entonces, hablé con el forestal de la Che, digo, mira, te dejo la llave del Jai, es como si estuviera abierto, pero yo lo dejo cerrado. Porque además tengo ahí toda la comida puesta y tal. Entonces, sí, con eso pues cerrado. Si se puede. Aunque sea un poco, pero bueno. ¿Dónde va al fotógrafo? ¿Le das la llave? No, tengo un modo operatorio, digamos, que es yo vine a mi casa, yo me voy con ellos, echamos de comer, les explico un poco por las especies que vienen, por dónde entran, por dónde salen, porque claro, yo me quejo muchas horas ahí también porque me gusta. ¿No? Entonces les explico todo el funcionamiento, les echo de comer, yo los dejo dentro, les dejo la llave y me voy. Y ya sí, eso sí, ya no voy a buscarlos porque no me da mi apartamento. ¿Y con las familias? Las familias lo mismo, sí, les explico todo, les dejo la llave, y es una gozada, eso es lo más... Hombre, cuando viene un fotógrafo que ha podido fotografiar lo que le buscaba, la tortuga europea, o la oropéndola, o la retajo, o el chillón, o el capuchino, también te llena, ¿no? Pero cuando te viene un crío y te empieza a preguntar, oye, ¿este qué pajarillo es? ¿O este qué no sé qué? Eso llena mogollón. Eso es, dices, oye.